por ejemplo, una persona aparentemente sana y una quizás con riesgo de enfermedad cardiovascular, ¿cuándo debe ir al cardiólogo? O sea, ¿cuándo es de que digan, ok, tengo que ir al cardiólogo por esto, aunque esté sano, o si ya estoy enfermo, ¿en qué momento debo ir al cardiólogo? Sí, esa es una pregunta muy importante porque existen recomendaciones generales, ¿no? O sea, es muy evidente que si tú tienes alguna enfermedad ya conocida, pues vayas al médico. Y eso tiene mucho que ver también, hablando específicamente del cardiólogo, con nuestro sistema de salud. ¿Por qué? Porque lo ideal sería que la persona sana o la persona con algún factor de riesgo que no está descontrolado, quien lo vea sea su médico general, no el cardiólogo. Entonces tendría que tener una evaluación de paciente sano por un médico general y el médico general entonces detectar y decir, este paciente pues no es sano porque tiene obesidad, porque tiene hipertensión, porque tiene dislipidemia o porque tiene aterosclerosis asintomática. Y entonces este paciente, ya sea que él lo pudiese tratar y orientar, o bien al que se documente que tiene una enfermedad un poco más avanzada, entonces sí referirlo al cardiólogo. La verdad es que funcionamos al revés. En la actualidad, pues tú eres una persona sana, pero quieres saber que estás sana, pues vas con el especialista para que te haga estudios y te diga si estás sano o no estás sano y entonces modificar tus factores de riesgo cardiovascular. La recomendación sería que si tienes algún factor de riesgo, como sería por ejemplo antecedentes familiares de enfermedad cardiovascular, hipertensión, diabetes, o bien tienes algún factor de riesgo identificable, como sería fumar, tener dislipidemia, tener hipertensión, tener diabetes o tener obesidad, pues entonces tienes que ir de una manera temprana a visitar al cardiólogo. Y de una manera temprana me refiero a lo mejor entre los 35 y 40 años para tener un diagnóstico que es cuando empieza la aterosclerosis. Si ya tienes una enfermedad definitiva, pues tienes que ir y tener un seguimiento continuo, ¿no? Sí, en el momento en que te detecten. Eh, pero, pues bueno, esa es la recomendación en la actualidad, ¿no? O sea, si tienes específicamente algún factor de riesgo. Y la verdad es que, mira, por ejemplo, o sea, si nos ponemos a pensar en la cantidad de personas obesas que hay en nuestro país y que ese es un factor de riesgo cardiovascular, pues eso nos dice que todas esas personas tendrían que tener un seguimiento médico frecuente, ¿no? Esto tendría que ser con su médico general, ¿sí? Okay. Y entonces detectar aterosclerosis temprana y enviarlo a prevención. Ok. Y sí, justo me comentaba una compañera del servicio social, eh, justo eso, ¿no? A veces en las comunidades, pues llegan pacientes hipertensos y ellos son el principal o el único contacto con un médico que tienen. Si llega una persona con hipertensión, no sé, lleva varios años con los sartán, la presión arterial se la mantiene bien. ¿Los antihipertensivos se pueden desescalar o si ya está funcionando bien, ni le muevas o ya toda la vida van a tener que usar antihipertensivos? No, lo ideal es que si un paciente tienes el diagnóstico de hipertensión bien sustentado, lo estás medicando y está bien controlado, la verdad es que lo ideal es mantenerlo con ese medicamento en unas cifras adecuadas. Creo que lo que muchas veces nos pasa y nos pasa a todo el mundo es que el diagnóstico de hipertensión pues no siempre está tan bien sustentado, ¿no? Porque existen situaciones en las cuales puedes tener elevación transitoria de la presión arterial y no significa que seas hipertenso, ¿sí? Puedes tener a lo mejor te tomaron la presión en un día en el que estabas estresado o tienes hipertensión de bata blanca, o tenías dolor o tenías alguna otra enfermedad y te catalogan como hipertenso, pues a lo mejor ya te seguiste con esa inercia de tratamiento, ¿no? Entonces en la actualidad, pues lo ideal es tener un mejor diagnóstico con cifras que se repitan en diferentes consultas, mucha importancia a la presión arterial fuera del consultorio, cuando hay dudas, apoyarse en un monitoreo ambulatorio de presión arterial para establecer un mejor diagnóstico y entonces sí decirle al paciente, ¿no? Y la otra cosa es que pues esto también es dinámico, ¿verdad? A lo mejor hoy no eras hipertenso y después te vuelves hipertenso. Un ejemplo que a mí me toca ver un poquito más frecuentemente es el hipertenso joven con obesidad. Este es un escenario cada vez más común.
la misma obesidad, la resistencia a insulina genera que tengan cifras de presión un poquito más altas, ¿no? Apnea del sueño también hace que tengan cifras de presión más alta. Personas jóvenes, ¿no? 35, 36 años, que no esperarías que fueran hipertensos, ¿no? En este caso, pues a lo mejor los ves 140-90, ¿no? Ocasionalmente 150-90, y dices, bueno, pues está bien joven, o sea, si es hipertenso, no es hipertenso, y luego de repente le baja. En esos pacientes, por ejemplo, los bajas de peso y se les quita la hipertensión. Entonces, esos son escenarios que a veces hay que identificar específicos, ¿no? Ok. Por ejemplo, los pacientes inicialmente llevan tratamiento antihipertensivo a la vez que bajan de peso, se normaliza la presión y quitamos antihipertensivos. Puede ser, y eso depende de las cifras que tú detectes en el consultorio. Porque, digo, eso está, fíjate que viene muy, muy bien especificado en las recomendaciones europeas de manejo de hipertensión, porque te dice que inclusive tú pudieras esperar 3 a 6 meses para darle solamente dieta y ejercicio, pero bien supervisada, con un objetivo bien objetivo, y eso pudiera ser suficiente para controlar la hipertensión sin tratamiento. ¿Ok? Estoy hablando de a lo mejor un paciente de 140-90. Ese paciente que está ya en el límite donde tú lo catalogarías como hipertenso, pero que tú lo haces que baje 5 kilos, a lo mejor disminuye su apnea del sueño, disminuye el contexto metabólico de resistencia a insulina y le baja la presión. Y además hace ejercicio, lo cual también baja pues, entre 5 y 10 milímetros de mercurio. Con eso es más que suficiente como para que ya su presión sea normal sin necesidad de un antihipertensivo, ¿verdad? Okay.